sobrevivir es la belleza y lo bello, la armonía. Es que el concepto de belleza está en crisis hace un buen rato. Bueno, sabrán muchos de acá, sabrán que ya en el siglo XVIII Hegel había dado por terminado el arte. ¿No es cierto? Lo que se llama la muerte del arte fue decretada a fines del 1700. Y justamente por algo que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Porque lo que Hegel pensaba es que ya no existía el arte, que había muerto el arte, quería decir para él que no existía un arte que tuviera una incidencia en la vida social y religiosa, como sucedía en la tragedia griega, que participaba toda la sociedad en las representaciones de la tragedia griega, y que eso ya no pasaba, que había habido una separación entre la vida política y el arte. Y bueno, distintas ideas de belleza, bueno, la idea kantiana de lo sublime, que es la idea de una enormidad inabarcable que se desploma sobre nosotros en un decatónico. Y hoy no se piensa tan así, ¿no? Existen, bueno, las antiestéticas, donde justamente lo que se celebra es el horror, el espanto, el disgusto del material, como están hechos, de las imágenes o de las situaciones que envuelven a las personas. Es decir que, digamos, lo feo ha pasado a ser lo bello. Eso se ve en muchos planos, ¿no? La película de terror, en muchísimos planos que ya no es lo mismo, no es igual. Si te muevo un poquito, ¿verdad? Hablamos de la estética de los populismos. La estética de los populismos. A mí tampoco lo del populismo no me gusta mucho. Yo vuelvo con lo que las definiciones me parece que son. No me gusta. Yo creo que no se entiende mucho. Y no me parece. No sé. Y mira que he leído sobre eso, tratado, pero después lo ves y ¿cuál es que están diciendo algo nuevo? Sí, no tanto. La noción de populismo, además, es muy específica históricamente y surge en Rusia, fines del siglo XIX, cuando se forman, digamos, los intelectuales urbanos, forman grupos que van a predicar una nueva vida a los campesinos. Un partido que se llama Narodnaya Volia, que es la voluntad del pueblo, que considera como que hay un sujeto revolucionario que es el campesino. Claro, que imagínense los campesinos de Rusia lo que eran. No eran los chacareros de acá. Se parecía mucho a Bussi. Aparte de las espantosas condiciones de vida y de los horrores que hacían con ellos los aristócratas, tenían también formas de cosas muy curiosas, que tenían una forma que se llamaba comunismo primitivo, que esto era lo que decían esta gente, se les llamaban populistas, que era que se podía pasar del comunismo primitivo al comunismo contemporáneo, al comunismo a secas, porque en Rusia existía esa particularidad histórica de que en muchos lugares la tierra era cultivada por una comunidad de desdichados. Esto es criticado por los socialdemócratas, ¿no es cierto? Por Lenin, por todos ellos, que
dicen que el sujeto en realidad es urbano, está en las ciudades y que es el proletariado de las grandes industrias, que este es el sujeto de la revolución, que los campesinos van atrás. Mao Zedong dice lo contrario, que la revolución es campesina, que forma ejércitos de campesinos. Entonces, bueno, son distintas acepciones de la idea de populismo, ¿no es cierto? Que claramente tenía que ver con la forma que adopta la alianza de clases en el desarrollo político revolucionario. Hoy en día, yo tengo entendido, se lo usa de una manera peyorativa en general, y es más bien, el populismo son los gobiernos que hacen institucionismo, o sea, no tiene nada que ver con la historia del significado político del término. Son los gobiernos que se basan en sectores excluidos o que apoyan a los sectores excluidos. Pero bueno, sin necesariamente ser retribuidos, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso nuestro, donde muchos sectores populares han sido enormemente favorecidos en estos 12 años y después votan por masa. Así que el populismo ese no le veo el populismo, es un pésimo negocio. Repartir para que voten al otro. ¿Cuál es el también le da como algunos tintes autoritarios, ¿no? Al populismo. Gobiernos que se perpetúan, que tienen liderazgos muy altos. Bueno, no sé, Merkel está hace mucho más tiempo que Cristina y nadie le dice que es populista. Y me parece que formas no democráticas de gobierno las tenemos por todas partes. Hasta te diría en otros lados donde no se llaman populismos. Así que no sé, la interpretación de Laclau, por supuesto, no es esta, ¿no? Aunque también se refiere, digamos, tiene más que ver con el concepto clásico, ¿no? Se refiere a la alianza policlasista, ¿no es cierto? Así, cómo lo que trabaja Laclau es cómo se forma un policlasismo. En realidad es cómo se forma un pueblo. Para mí no sería tanto el populismo, sino el pueblo. El pueblo se forma por muchos ríos, muchos riachos, muchas vertientes, que por alguna razón empiezan a funcionar en una dirección y en general por distintas razones, ¿no es cierto? Por distintas razones se terminan alineando, ¿no es cierto? En lo que podemos llamar un frente. Ahora, en eso que estás marcando, como todos sabemos, Platón expulsaba, ¿no?, a los artistas de la República. Sin embargo, uno podría pensar que en los estilos democráticos populares, que como bien decís, peyorativamente se los llama populismos, el arte podría cumplir la función de otro modo de institución del poder político por fuera de los mecanismos del Estado de Derecho. Y yo creo que ahí toda una estética que sí tiene que ver con eso que de manera general se llama populismo, es muy eficaz al momento de la institución. Por ejemplo, los cantos que reemplazan a los himnos sálticos, ¿no? Viva Perón, No te mueras nunca, Evita Santa, los íconos. Acá no trajeron ninguno, pero sería bueno todos los íconos que había hasta el 76, ¿no?, a disposición. Y cómo también, me gustaría responder esa pregunta, y en ese marco, cómo aparece, la pregunta era ineludible, o sea, cómo aparece Di Tella en ese marco social
ahí. Ay, pero no todo junto porque No son todo varios junto, temas. pero como me estaba apurando, Ah, bueno, entonces, si quieren nos vamos. Bueno, lo primero, yo creo que hay que distinguir lo que puede ser un logotipo de un movimiento social, o un isotipo de un movimiento social, de lo que uno podría llamar movimientos o culturas artísticas. Que todos pongan entre comillas, paréntesis, todos los guiones. Porque también hay muchos supuestos que no son exactos, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos de Perón coexistieron cosas muy diferentes. O sea, una estética de católicos de derecha que tenían mucha influencia, una estética medio estalinista, fascista, una estética totalmente contemporánea. Creo que una de las mejores colecciones que existe en la Argentina es la colección de Ignacio Pirovano, que era un oligarca peronista, que coleccionaba arte abstracto, arte cubista, abstracto, constructivista. No, ahora forma parte del patrimonio del Museo de Arte Moderno. Y él en ese momento era una autoridad dentro de la política cultural peronista, que es algo que va a decir, ¿cómo puede ser? Y sí, no lo dice nadie, no lo cuenta nadie, pero es así. O por ejemplo, la Orquesta Sinfónica, que yo me enteré hace poco, que se fundó en el 47. Resulta que una cultura que de bombo funciona, crea la Orquesta Sinfónica, que también tiene bombo, por supuesto. Y Cristina ahora, y Néstor, bueno, le arman el centro ese donde por primera vez tiene una sala. Aquí es lo que a ella le gusta, seguro que es espantoso, su gusto artístico, es seguro. ¿Por qué le vas a pedir también eso? Y que no sabe nada de matemática superior, no sabe de biología molecular. Bueno, y lo mismo pasaba con Perón. Debía tener un gusto terrible, bueno, de Evita. El gusto de Evita hoy nos gusta porque es como Hollywood, ¿no? Y es un gusto que lo que se llama kitsch. Pero digamos, no era lo que en la época se consideraba un buen gusto. Evita se adelantó en todo caso. ¿Me perdí? Retomo la pregunta. La pregunta era si hay una estética peronista, populista, y si esa estética puede funcionar como mecanismos de institución, ¿no? Un canto, una aclamación, por encima del voto. Y luego volvemos a lo de la poesía. Sí, lo de los cantos evidentemente existen en todas partes, y en todas partes existen, digamos, las canciones que tienen rimas y etcétera. Eso es, digamos, como una producción memética, ¿no es cierto? Cosas que se repiten y se repiten al infinito, y tienen eficacia. Pero no sé si estamos hablando de eso cuando hablamos de una cultura artística. Sí, que eso forma parte de una sensibilidad, forma parte de una historia, forma parte de una emoción, ¿no es cierto? Uno puede escuchar muchas veces que le cae en el ánimo, pero no necesariamente me parece que estamos hablando de eso cuando hablamos de una cultura estética. Y me parece que hay varias estéticas del peronismo y en distintos momentos. Y simultáneamente una estética, digamos, folclorista, que no fue tan importante como se podría suponer. Hay una estética en general californiana. O sea,
arquitectura puede ser una arquitectura revolucionaria, vamos a cambiar el mundo. Ni siquiera era una colectivista del tipo como se hizo después en la época de Frondizi, esos horribles monobloques son un fracaso total y que la gente no sabe qué hacer ahí y que ha fracasado en todo el mundo, esa idea del edificio como máquina de vivir. Pero bueno, creo que coexistían muchas de esas cosas. Después ya en la resistencia peronista aparecen otras imágenes como las del grupo Espartaco, que tenía otra iconografía totalmente diferente, que partía un poco del pluralismo mexicano, ¿no es cierto? Que, no sé si ustedes conocen a Santoro, pero no el Santoro radical, el Santoro era artista. Claro. Que él tiene la teoría de que la obra de Carpani es simultánea a la obra de Tom Finland. ¿Te conocen Tom Finland? Pocos. Bueno, es un dibujante finlandés que, bueno, después de la guerra se va a vivir a Estados Unidos y crea todo un estilo de iconográfico y de dibujo en los círculos homosexuales. En general son todos tipos muy grandotes, muy musculosos, con grandes miembros, que se ven muchos desde abajo, así. Y Santoro lo que dice que es muy parecido a lo que hace Carpani, por ejemplo. Y, digamos, sería como una cosa machista, muy machista. Y es verdad, casi no hay mujeres en las obras de Carpani, no existe la mujer, y cuando hay también es así como, parece un hombre. Y bueno, y eso sin embargo fue mucho la imagen de la resistencia, fue muy importante, ¿no? No entrabas a un sindicato en los 60 que no tuviera Carpani. En los afiches, en todo, se convirtió como en... Ahora, es raro, porque vos hablabas con los obreros y les daba asco. Decían, no, porque ella es un monstruo, que no miran este monstruo, nos hacen como si fuéramos, ¿no?, descerebrados, así como los cabezas. Pero bueno, en la dirigencia sindical eso funcionó. Y lo que hace el propio Santoro es una cosa totalmente diferente. Él se basa en iconografías preexistentes y las distorsiona, las mezcla, las combina en una especie de ironía muy mordaz, ¿no?, muy cruel, que llega a un punto que uno no sabe si es peronista o antiperonista. A mí me da dudas. Así que no sé si uno podría hablar muy unívocamente de una estética del peronismo, ¿no? Que tiene muchos pliegues. Bueno, o de qué peronismo, ¿no? Porque justamente lo que uno podría observar, me parece, es este devenir de una burguesía que en el momento del peronismo generó algo como el Vitela, la compra de cuadros que son parte de los patrimonios, Sí. en su mayoría de los museos, Sí. a una burguesía que es totalmente consumista, ¿no?, y de muy mal gusto, visible. Y también se da en un contexto. Sí. Pero ahí estaremos situados en el mismo. Entonces, Es verdad, sí. ¿cómo es esto de...? Sí, hoy es mucho más complejo, cada vez todo se vuelve más complejo, obviamente, la sociedad se vuelve más compleja y hay más sectores involucrados y es complejísimo. Los actores del mundo de las artes también son muchísimos más, ¿no? Antes era una persona que cantaba, iba y se presentaba y tocaba la guitarra y cantaba.
Con las artes visuales es igual, la cantidad de personajes y de mediaciones que hay es infinita. Pero es verdad lo que decía, la burguesía hoy es burra, ¿no? No sé si antes era muchísimo mejor, pero los de Itela fueron verdaderamente una excepción en todo caso. Era una excepción muy destacada, muy destacada. Porque apoyaron manifestaciones culturales con las que ellos no estaban de acuerdo. Eso me parece que es el punto más importante. Hoy los ricos solo apoyan lo que les gusta. ¿Y por qué el gusto de un rico tiene que ser que nos oriente a todos? No sé. Está escrito por una parte, pero es así. Los de Itela contrataron expertos, gente que, o sea, al director del Museo de Bellas Artes, por ejemplo, se llamaba Romerones, lo contrataba para que dirigiera el sector de artes visuales, o traían a un director de teatro, como Roberto Villanueva, de vanguardia, que era arquitecto también, para que diseñara su sala, o sea, un tipo que creo que fue el primero que hizo Beckett en la Argentina, hace cosas así, medio insólitas, para que hiciera su parte de audiovisuales. Y por lo que yo sé, a los de Itela les gustaba hasta Macho. Después de Macho y del grupo, digamos, de la nueva figuración Noé y de la Vega, no les gustaba nada. Pero no se ponían, dejaban que funcionara. Entonces, los artistas más jóvenes y emergentes tuvieran acceso. Incluso a Romero Breno no entendía lo que decía nosotros. Pero él tuvo la honestidad de plantear una cosa que, digamos, esa famosa la frase, que él suspendía el juicio porque no entendía lo de las nuevas generaciones. Eso me parece sumamente valioso, ¿no es cierto? No convertir la propia comprensión en una regla general que todo el mundo tiene que aceptar, ¿no? Y que sí tiene que ver con lo que sería el reclamo kantiano, ¿no? Idealizado, ¿no? De que el arte es un lugar donde se genera comunidad a través de el análisis crítico o la creación de discursos alrededor de eso, ¿no? Más o menos, yo no sé, pero vos sos la filósofa. Entonces, si yo, en lugar de exponer la producción contemporánea a que viva esa discusión, esa polémica, esa conversación, y la creación o no de comunidad, y digo, no, a mí no me gusta, pues no lo entiendo, y le cierro el camino, bueno, obviamente no vamos muy lejos.